Hola, ¿qué tal? Y bueno, seguimos analizando la situación económica y social, pero también tenemos que incorporar ahora el tema político electoral, que creo que va a tener una gran influencia sobre la economía. Bueno, por eso hemos convocado a Julio Gambina, que es un economista, para que nos diga qué es lo que él está previendo, teniendo en cuenta, digamos, que seguimos, digamos, con la pandemia golpeando duramente, e inclusive las informaciones que llegan de otros países están hablando de que han tenido que volver a medidas más restrictivas por este virus Delta que está golpeando más duramente, especialmente en Europa, en Estados Unidos, etcétera. Y bueno, teniendo en cuenta que va a haber elecciones, generalmente, bueno, en función de los pronósticos que hay de las elecciones, también tiene un impacto en la economía y sobre todo en un elemento clave en la Argentina, que es el tema inflación y el tema del valor del dólar. ¿Qué tal, Gambina? Gracias por poder dar su parecer en este programa. Bueno, esta es la introducción. No sé qué es lo que usted está previendo o viendo en la situación económica y social del país. ¿Qué tal? Un gusto conversar con ustedes, Ismael. Y bueno, el tema es preocupante por varias razones. El tema pandemia es un tema no resuelto y no resuelto no solo en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo. El Fondo Monetario Internacional acaba de sacar un nuevo pronóstico de evolución de la economía mundial y bueno, lo que está señalando es que en general se está saliendo y se está pensando en pospandemia, pero lo vincula todo mucho a cómo evolucione el tema vacunación. Y el tema vacunación es muy diverso. Habla de prácticamente un 50% de la población de los países más desarrollados vacunada, pero el promedio mundial es del orden del 13%. Y los países más atrasados del mundo están en un nivel de 1% de vacunación. Bueno, Argentina está en el marco del promedio mundial y hay una expectativa, especialmente del gobierno, de avanzar en la vacunación de cara al proceso electoral. Digamos que la pandemia, el impacto sanitario, económico y la evolución de las vacunaciones va a intervenir en el proceso electoral. Yo me animaría a decir que lamentablemente las cuestiones de fondo de la economía argentina no se están discutiendo. Se están discutiendo temas que hacen a la gestión de la economía, tanto sea desde el oficialismo como de la principal oposición, pero los temas de fondos no están en el debate ¿Y electoral. cuáles, y Cuando cuáles, hablo, esos- cuáles serían esos temas de claro, fondo? Porque cuando tenemos hablo de los temas muchísimos. De fondo tenemos, es innumerable, tenemos la deuda, tenemos la pobreza, tenemos la indigencia, la desigualdad social, la inflación, que sigue aún así, golpeando, son todos temas sí, estructurales. son todos temas de fondo, pero hasta podríamos decir que esos son los efectos, Ismael. Creo que el tema de fondo es el modelo productivo y de desarrollo que tiene la Argentina, que lo que hace es profundizar la dependencia y estos efectos socioeconómicos regresivos. Porque uno de los temas de debate que dan vuelta en la coyuntura es por qué la Argentina no crece suficientemente y de modo acumulativo a través de los años. Venimos de 4 años de decrecimiento de la economía, para tomar los últimos 2 años del gobierno macrista y 2 años del gobierno del Frente de Todos. Pero podríamos extenderlo mucho más en el tiempo y Argentina tiene una tendencia pobre al crecimiento por décadas. Y bueno, tiene que ver con que la Argentina exporta el excedente económico. Dicho de otra manera, la Argentina fuga el excedente económico. Eso quiere decir que el excedente económico que se genera en la Argentina por el trabajo social se va del país, sea por cancelación de la deuda, recién se mencionaba el tema de la deuda, es un condicionante muy fuerte. De aquí a fin de año
en pleno proceso electoral, al Fondo Monetario Internacional hay que pagarle 3.800 millones de dólares. Y está previsto pagarle, con lo cual son recursos que no se utilizan para otras de las necesidades sociales que hay en la Argentina. Otro de los rubros de Claro, pero fuga del por excedente. qué el excedente? Pero ¿por qué Porque, el excedente económico se fuga? Porque pasa lo siguiente, inclusive uno agarra a un pequeño ahorrista y piensa más en dólares que en pesos, porque el claro, peso se le claro, escurre de la por eso, mano, se licúa todos los días. así es, por eso iba a señalar tres cuestiones básicas. Una, el pago, Sí, cancelación de deuda. Otra, las remesas de utilidades al exterior. Hay que pensar que el grueso de las empresas que dominan en la Argentina, en todos los sectores económicos, son extranjeras, y las extranjeras lo que pretenden es que el excedente que genera su actividad transferirlo o a sus casas matrices o a los territorios donde generan la acumulación de capitales. Y un tercer lugar tiene que ver con eso, ese ahorro en divisas o la constitución de activos externos por parte de cualquier argentino que le sobre algo de dinero, sea ahorrando en billetes. Incluso Argentina es uno de los países que más billetes verdes, dólares, tiene físicos, en cajas de seguridad, en el colchón, en donde se quiera acumular. Pero del mismo modo hay depósitos en el exterior, compras de acciones en el exterior. Entonces, la Argentina tiene un límite estructural muy fuerte que genera excedente económico y ese excedente económico no se reinvierte en la Argentina. Después habría que discutir qué tipo de inversión, qué tipo de crecimiento. Eso es otro de los temas que no se discute. Porque a veces se discute crecimiento para la Argentina, pero el crecimiento hoy, por ejemplo, hay fuertes expectativas en inversiones externas y especialmente en energía. Vaca muerta, para ser más preciso. Y sin ir más lejos, el Fondo Monetario Internacional está llamando la atención, planteando cuidado con el calentamiento global, hay que ir a un cambio energético, hay que terminar con la producción hidrocarburífera. Y la Argentina, entonces, tanto en el mira, oficialismo, sí, pero entonces, no, ¿cómo? no, Porque tenemos tanto en el pocos minutos. oficialismo como en la En oposición, cuatro o hay una. cinco minutos, ¿cómo se revertiría esta situación? ¿Cómo se puede dar vuelta a esta situación? Porque en este año y medio del gobierno de Alberto Fernández, la salida de dólares siguió, creció la deuda en el equivalente a más de 20.000 millones de dólares y los argentinos tienen un PBI debajo del colchón o en cajas de seguridad o en el exterior. Un PBI entero, o Así es, sea, 350.000 millones de dólares. claro, ¿Cómo claro, se son puede cifras. revertir todo eso? Sí, bueno, yo creo que las elecciones no van a revertir esta situación porque los Lógico. dos frentes políticos con posibilidad de gobierno no tienen en el centro de la preocupación esta cuestión del modelo productivo, de desarrollo y terminar con estos elementos estructurales que limitan la posibilidad de resolver las cuestiones socioeconómicas en la Argentina. Creo que es más una cuestión que tendrá que pasar por la sociedad. Si uno mira la región, uno ve los cambios políticos que está habiendo en Chile o en Perú, para mencionar dos países, podríamos agregar a Colombia, y en todos esos casos, Chile, Colombia, Perú, es la movilización social la que demanda cambios. Ahora acaba de asumir un presidente en Perú y convoca una reforma constitucional. La reforma constitucional supone pensar un reordenamiento económico, social, cultural de un país. O sea que a mí la sensación que tengo es que en la Argentina hay un acuerdo estructural. Antes se hablaba de bipartidismo, ahora se puede hablar de bicoalicionismo, lo que funciona en torno del macrismo y en torno del kirchnerismo, que tienen un acuerdo básico, por ejemplo, en el tema deuda. En el tema deuda, la renegociación de deuda que se ha realizado en los últimos años en Argentina han tenido acuerdo mayoritario en el Congreso de la Nación. Oficialismo y Sí, oposición coinciden. aparte el Congreso va a tener que avalar
el probable acuerdo que Argentina llegue con el FMI, porque ahora hay una disposición que dice que el tema de las renegociaciones de la deuda tiene que ser aprobado por el Congreso. O sea, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio van a levantar la mano a un acuerdo con el FMI. Se puede afirmar que en la Argentina hay un partido de la deuda, en el sentido que no se discute una política diferenciada, que bien podría ser suspender los pagos. Ayer ha habido una movilización muy importante acá en la Argentina por los recientes pagos que se han hecho al Club de París y al Fondo Monetario Internacional, digamos, con el marco de profundización de la emergencia sanitaria y la extensión del impacto socioeconómico de la situación económica, bueno, se requerirían muchos recursos para eso que se llama el gasto COVID. Sin embargo, gasto COVID hubo en el 2020, desapareció en el presupuesto del 2021, algunas partidas han aparecido, pero está claro que hay una decisión de cumplir con los acreedores externos por encima de la demanda que plantea una sociedad que está sufriendo el ajuste. La política fiscal en la Argentina hoy es de ajuste y fue de ajuste en el gobierno anterior. Por eso esa constante, lamentablemente, en el proceso electoral se va a mantener y Argentina, distinto a lo que acontece en otros países de América Latina, tiene una movilización contenida, porque las movilizaciones de otros países de la región han significado desafíos al orden político, que no sabemos cómo terminan, pero han desafiado el orden político. En la Argentina todavía eso está contenido. Se nos acabó el tiempo, pero tomamos un compromiso. En una próxima entrevista nos vamos a concentrar exclusivamente en cómo se puede dar vuelta esta situación económica estructural en la Argentina y cuáles serían las medidas concretas para salir de este atolladero que evidentemente el proceso electoral lógicamente no lo va a abordar. Creo que va a haber más chicanas que debate profundo. Yamina, muchísimas gracias. Gracias, Así Ismael. va a ser. Hasta la próxima. No, al contrario, muchas gracias y bueno, nos reencontramos con la audiencia la próxima semana. Gracias.